Buenos días, hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Un saludo muy especial de parte de este servidor y de mi esposa. También quiero saludar a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Quiero agradecer a todas las personas que recientemente nos han acompañado en las actividades que hemos venido desarrollando a través del WhatsApp, del Zoom, por Skype, reuniones de líderes, reuniones de grupos de vida, de células, la vigilia que tuvimos al final de mes de mayo, y también los hermanos que nos han venido acompañando en los amaneceres con Dios, en los ayunos que se efectúan de martes a sábado todas las mañanas. Y muchas gracias, de verdad que celebramos que se unan a estas jornadas, a esta iniciativa que es determinante para nuestra vida espiritual, nuestro fortalecimiento, nuestro crecimiento espiritual. Así que muchas gracias por unirse en un mismo espíritu, estar en un mismo sentir, porque es la manera como estamos llegando a ustedes y les estamos invitando a participar. Entonces celebro a los que realmente se han venido uniendo y se han hecho parte de este proceso que venimos desarrollando como iglesia en casa. Me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así
quiero en esta mañana que oremos al Señor para luego entrar a la reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles en este día. Soberano Dios, muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos, el privilegio en esta mañana de, aunque sea en línea, escuchar una palabra que esperamos tenga una trascendencia en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, y que esta palabra, Señor, la podamos encarnar, esta palabra nos podamos empoderar de ella, esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y haga un efecto en nuestra vida que produzca frutos que glorifiquen tu nombre y no vuelva a ti vacía, sino convertida en resultados. Esta palabra que tú envías a nuestras vidas trascienda a nosotros y vuelva a ti convertida en frutos que glorifiquen tu nombre. Hoy nos disponemos, Señor, abrimos nuestros sentidos a la revelación de tu palabra y oramos que el Espíritu Santo que la inspiró hoy por ella hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace algunas semanas, desde que inició la cuarentena, yo he venido hablando reiteradamente sobre algunos temas de los cuales quiero hacer referencia hoy en parte de los temas que he estado abordando algunos domingos. Uno de ellos fue la Pascua y el COVID-19. Lo enfoqué hablando de inicialmente las familias hebreas en Egipto que celebraban en sus casas la Pascua, mientras estaban celebrando en sus casas unidos la Pascua del Antiguo Testamento. El ángel de la muerte estaba llegando a las casas egipcias y matando el primogénito de cada familia. Luego, en otra oportunidad, estoy hablándoles sobre la iglesia en y desde las casas. Lo miramos desde la perspectiva bíblica, cómo la Biblia nos habla de la iglesia en casa, pero también desde las casas hacia afuera. Pero hace algunos días también estoy hablando sobre ordena tu casa. Las palabras que Dios le dice al rey Ezequías a través del profeta Isaías: ordena tu casa porque vas a morir. Tremendo desafío. La importancia de mirar que hay que ordenar en la casa, porque podemos morir en esta cuarentena o en este tiempo de pandemia en el mundo. Entonces, ¿por qué no tener las cosas en orden? Y si no morimos, pues que este tiempo sea bien aprovechado para una vez pasemos esta temporada, podamos tener las cosas en orden al interior de nuestra vida y al interior de nuestras relaciones intrafamiliares o también interfamiliares. Jonathan Edwards, prominente teólogo americano del siglo XVIII, dijo: cada familia cristiana debería ser como una pequeña iglesia consagrada a Cristo y gobernada e influenciada por Jesús y sus leyes. Hace algunos días también estuve dirigiendo un ayuno un sábado en la mañana, que yo dirijo los ayunos los sábados en la mañana, y hablé sobre la familia y enfocamos el ayuno hacia la familia. Y en esta oportunidad quiero que hablemos de un tema que Dios ha puesto carga en mi corazón hace algunos días, hablar de ello. Y para hablar de este tema, que lo he titulado la urgencia del devocional en familia, quiero que leamos la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice así la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando uno escucha estas palabras y se traslada uno a los evangelios, encuentra que Jesús dijo: la ley se resume en dos mandamientos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Dios dice que se le ame de esta manera, de ahí parte todo en la vida de un cristiano, en la vida de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, que ame a Dios con todo el ser, en otras palabras. Si lo amamos así, vamos a enseñarle de ese amor a nuestros hijos. Vamos a enseñarle o a compartirle de ese amor a nuestra pareja. Vamos a dar de ese amor a nuestra familia. Vamos a involucrarlos en esa iniciativa del amor a Dios. El 71% para que esta palabra de Dios esté en nuestro corazón, hay que hacerlo en familia. El versículo 7 dice: la repetirás a tus hijos. Está hablando del hogar, de la familia. Dice, hablarás de ella estando en tu casa. Está hablando de la casa, de la familia. Dice también estando en tu casa. Luego dice, hablarás de ella al acostarse. También en el hogar, en la familia. Hablarás de ella. Está hablando al levantarse. También está hablando de la casa, el hogar, la familia. La escribirás en los postes y puertas de tu casa. Está hablando de la familia, la casa. Así que el 71% de este pasaje está enfocado prácticamente a esa vida de consagración, de amor a Dios en la casa, en la familia. Este es un buen pasaje que nos debe desafiar a nosotros sobre la urgencia del devocional en familia. Cuando uno encuentra la palabra, busca la palabra devocional, la palabra devocional viene de algo que se hace con devoción. Y devoción significa veneración y fervor espiritual, manifestación externa de sentimientos espirituales. Y fervor es ese entusiasmo, y el entusiasmo define el empeño, la exaltación, la fogosidad del ánimo en una causa. Alguien dijo: ninguna virtud está segura sin entusiasmo. Un compositor español dijo: el entusiasmo es la sal del alma, o sea, lo que le da sabor al alma. Cristo elogió el entusiasmo en la vida de Juan el Bautista cuando él dijo en San Juan capítulo 5 verso 35, dice estas palabras: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era antorcha que ardía y alumbraba, dice Jesús, refiriéndose a Juan Bautista, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así que eso para dar un abrebocas sobre el devocional. Pero hay otra expresión que se usa para hacer referencia al devocional en familia, y es el altar familiar. El altar, la palabra altar hace referencia en la Biblia a un lugar de sacrificio. Era señal de la presencia de Dios, donde se había manifestado en forma especial. También era un lugar de misericordia, el altar. Finalmente era un lugar donde el pueblo de Dios se establecía y mantenía su relación de pacto entre ellos y su Dios. En sentido figurado, es el lugar de consagración, en donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Como dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice San Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí está hablando Pablo de ese sacrificio acepto, de esa consagración en donde el creyente se dedica absolutamente a Dios. Y en Hebreos 13:15 dice la palabra del Señor así: que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Está hablando de ese sacrificio de alabanza que confiesa el nombre del Señor. La Biblia nos habla que Abraham construyó altares. Abraham construyó altares y los construyó para rendirle oración, adoración al Señor. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hay otra expresión que también se usa para referirse al devocional familiar, y es el altar familiar o también el culto familiar. La palabra culto es homenaje que el hombre tributa a Dios con un conjunto de actos o ceremonias. Honor que se tributa a ciertas cosas tenidas como divinas o sagradas.
Así que devocional familiar, altar familiar o culto familiar es, en otras palabras, lo mismo. Es lo mismo. En San Marcos 3, versículo 14 al 15, la Biblia nos muestra cómo Jesús dice textualmente: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero luego dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero una de las cosas que dice el Señor en el versículo 14 es que escogió a 12, estableció a 12 para que estuviesen con él. O sea que Jesús los establece para estar tiempo solamente con él, compartiendo como una familia, como un equipo de fútbol que comparte con su líder, y todos unos con otros en diversos momentos comparten las alegrías, las tristezas, los diálogos, los proyectos, los planes, las experiencias, las necesidades. Son como una familia. Y así quiso el Señor con los 12, que los siguieran y estuvieran con él como una familia, que pudieran tener vivencias como las que acabé de mencionar. Y así el Señor quiere que seamos su iglesia, como esta familia donde celebramos ese devocional en familia y podamos compartir alegrías, tristezas, dialogar, compartir proyectos, planes, experiencias, necesidades, y orar en familia y robustecernos en las relaciones y robustecer la relación con nuestro Dios. Quisiéramos que todos los devocionales fueran como un cimbronazo de aceptación de Dios, de doblegamiento, de derramamiento de nuestro corazón. Pero hay veces que parece que no sintonizamos a Dios. El devocional en familia es la disciplina espiritual de la cual la familia aprende a conocer a Dios, a confiar en Él, a obedecerle, a adorar a Dios a través de la oración y a través de la palabra. El mayor problema de las familias y parejas es perder la intimidad con Dios como creador del hogar y como creador de la familia. El estado hoy de muchas familias o de muchos hogares es evidencia de que en ella no se ora, en que en ella no se busca la presencia de Dios. Y es cuando las evidencias muestran es la expresión divorcio, rencores en las relaciones, odios entre hermanos, contienda en la relación conyugal, en la relación padres e hijos, hijos y padres, violencia intrafamiliar. Dicen las noticias que hoy por hoy muchas personas han entrado en mucha violencia intrafamiliar en la época de la cuarentena. Y ha habido muchas denuncias y mucha diligencia, gestión de las autoridades por los problemas de violencia intrafamiliar. Muchos antes se soportaban un poco porque cada uno estaba en sus estudios, sus trabajos, sus compromisos sociales, sus ocupaciones del devenir cotidiano. Pero ahora, al estar tantos tiempos reunidos en familia o en la casa, eso ha despertado heridas viejas, ha despertado enojos del pasado, ha despertado esos resentimientos, han cobrado vida y se han avinagrado y han generado crisis en las relaciones. Cuando en las casas se vive bajo los celos, bajo el desamor, bajo relaciones frías, relaciones parcas, relaciones distantes, impersonales, eso muestra que en la casa no se ora, no se busca de Dios. Cuando hay incomprensión en las relaciones familiares, cuando los hijos son rebeldes, o están en vicios, o hay crisis en el matrimonio, cuando hay contiendas, entonces decimos definitivamente es que no se ora en esa casa. Dios no ha sido entronado, no está siendo invitado a ejercer señorío, a ejercer gobierno, a ejercer control. Satanás es enemigo de la felicidad de los hogares y de las familias cristianas. Cuando uno lee el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, dice que el diablo se presentó ante Dios y le dijo que Dios había acercado a Job y a su casa y a todo lo que tenía, y que al trabajo de sus manos le había dado bendición,
Y el mismo diablo reconocía y decía: por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El mismo diablo reconocía eso. Y el diablo quiso tocar la familia de Job, quiso traerles calamidad. Él no podía tocarles porque él reconocía que Job y su familia y sus bienes tenían un cerco que los protegía, un cerco divino. Y era porque Job cada día hacía sacrificios a Dios. Job cada día se presentaba ante Dios diciendo: por si mis hijos han pecado. Él se presentaba ante Dios en favor de sus hijos. El diablo es el ser más miserable de la creación. Y él veía a Job y a su familia, una familia unida, una familia próspera, una familia bendecida, una familia cubierta con la sombra del Omnipotente, el abrigo del Altísimo. Pero él dijo: Job te sirve no de balde. Él te sirve porque le has dado todo lo que tiene. Quiten lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti. Dios le dio permiso al diablo de que le tocara su vida física, que le tocara sus bienes, que le tocara hasta sus hijos. Y Job nunca maldijo contra Dios ni renegó contra Dios. Las expresiones de Job siempre fueron: yo sé que mi Redentor vive. Las expresiones de Job fueron: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Mantuvo una actitud de lealtad y de amor a Dios, demostrándole al diablo que él no amaba a Dios, ni por los hijos que le había dado, ni por la esposa, ni por los bienes, ni por la prosperidad, sino porque amaba a Dios incondicionalmente. El diablo es el ser más miserable de la creación. Es infeliz porque está condenado, ya no tiene esperanza de nada. Está condenado eternamente y no tiene posibilidades de vida eterna ni arreglar las cosas con el Creador. Y como es el ser más infeliz y más miserable del universo, es astuto, es poderoso y nunca se cansa. Y quiere hacer miserable a las familias, quiere hacer miserable a los hogares, quiere hacer miserable a las personas. Quiere traer infelicidad, se enoja, se disgusta de ver a una persona bien, de ver un hogar bien, una familia bien. Y entonces pasa lo que dice en 1 de Pedro 5, cuando dice la palabra del Señor: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor vuestro, buscando a quien devorar. El diablo anda alrededor nuestro, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y por eso el apóstol Pedro le escribe a la iglesia universal: velen y oren. Y eso no hay que hacerlo solo como individuos, sino como hogares, como familia. Si usted tiene un hogar feliz, un hogar dichoso, un hogar que ha perdurado, que ha permanecido en medio de las vicisitudes del camino, ore con su esposa, ore con su esposo, hermana. Ore con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, porque el diablo va a buscar robarles esa felicidad, ese bienestar que disfrutan en el día a día. Si el cristiano se descuida en su vida de oración, el demonio terminará triunfando sobre su vida y sobre su familia. Hay una frase que dice: una familia sin oración es como una casa sin techo, expuesta a todas las tormentas. Y yo quiero que reflexionemos con algunos detalles sobre el devocional familiar. Déjeme compartirle algunas reflexiones sobre el devocional familiar. Y la primera que quiero compartirles es que Jesús quiere morar en nuestra casa. En Apocalipsis 3:20 dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aunque está refiriéndose a la puerta del corazón, abrir el corazón para que Jesús entre y la persona tenga comunión con Cristo y Cristo con él, lo podríamos también aplicar al sentir de Cristo, al deseo de Cristo de que le abramos las puertas de la casa y que Él entre allí a ejercer señorío, gobierno, control, direccionamiento y traer lo que Él puede ofrecer: la paz, el gozo, la armonía, la salvación, la bendición a la casa. En Lucas 19:5 nos dice la Biblia de Zaqueo que era pequeño, era un hombre rico, pero a la vez un hombre publicano, estafador. Estaba en un árbol a cierta altura para mirar cuando Jesús pasara por allí con la procesión de discípulos y acompañantes y poderlo ver, porque por su altura no podía ver a Jesús, porque la multitud lo cercaba y no lo podía ver.
Y cuando Jesús pasa por allí, mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús está interesado, Él quiere morar en la casa de cada persona de este mundo que Él ha creado. Él quiere habitar en cada casa, Él quiere ser Señor en cada familia. Es necesario que pose yo en tu casa. La Biblia dice que Zaqueo descendió de prisa, fue a su casa, y Jesús llegó allí, Él le recibió, y allí Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús es como este visitante que llega a nuestra casa y quiere conocerla y entrar a todas las partes de ella, a la cocina, al baño, a las alcobas, a la sala, al comedor, mirar lo que hay en los clósetes, ir al sanalejo que hay allí. Así el visitante. Yo he tenido la oportunidad de ir a casas de personas que me han invitado a unas onces o a un alimento, una comida, y me han querido enseñar toda su casa. Y me han enseñado: mire, está la alcoba de la pareja, está la alcoba de los hijos, o de este hijo, del otro hijo. Y me han llevado allá a donde está el comedor para participar del alimento. Y me han mostrado su cocina, y me han enseñado sus baños, y me han enseñado la casa. He ido a otros lugares a conocer un apartamento y me lo han enseñado. Hermanos que han adquirido una vivienda y quieren que conozca su vivienda y que ore consagrando esa vivienda al Señor. Algo otro me han llevado a su negocio y quiere que conozca su fábrica, que conozca su empresa. Y he tenido la oportunidad de conocer cada departamento de ese lugar. Así que así el Señor, Él es como ese visitante que llega a la casa y que le queremos enseñar cada lugar de la misma. Cuando hablamos de la cocina, al Jesús venir a nuestra casa y Él va a la cocina, ¿qué ve Él que comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay glotonería en nuestra casa, en lo que se prepara en la cocina. Cuando va a la alcoba, ¿qué ve Él que hacemos cuando no está el cónyuge o los padres? ¿Qué encuentra en nuestras motivaciones, en la mente, en la imaginación nuestra? Cuando va a la sala donde está el televisor, el equipo de sonido, el que nota qué clase de música escuchamos, qué programas vemos, qué pláticas tenemos socialmente en la sala, qué escucha Jesús, qué se da cuenta que pasa en nuestra sala. Y así cuando va a cada área de nuestra casa, Él quiere ser el Señor de todo la casa, de todo en la familia. Josué 24:15 dice Josué al pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor quiere que nuestros hijos le conozcan como Salvador. Él quiere que le conozcan como su Dios. Estuve leyendo algo que me llamó la atención sobre Susana Wesley. Ella tuvo 10 reglas para educar a sus hijos. Y me impactó pensando en estas reglas de ella, y pensé que sería oportuno compartirlas hoy, aunque yo quiero resaltar una en particular. Pero aprovechando que estamos en el mes del Padre, que puede aplicar para el Padre, y recién pasó la celebración de las madres, será bueno recordar las reglas que usaba Susana para educar a sus 10 hijos. La primera es: destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. La segunda es: enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. La tercera es: no les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. La cuarta: no castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. La quinta: no permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. La sexta: no castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. La séptima es: alienta y premia la buena conducta de tus hijos. La octava: fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas más insignificantes.
La novena es cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Y la décima, no obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Una mujer que tuvo 10 reglas claves y que pudo insertar en la relación con sus hijos y pudo hablar con propiedad de estas reglas porque tuvo 17 hijos. Así que una que quiero resaltar de esta mujer en torno a lo que estoy compartiendo hoy es la 2. Enséñales a orar tan pronto empiezan a hablar. ¿Qué es lo primero que conocen nuestros hijos cuando empiezan a hablar? Hay niños que lo primero que aprenden es a decir palabras groseras porque es lo que escuchan en la casa. O usar la maledicencia porque eso es lo que a veces escuchan en sus casas. Pero aquí vemos una mujer que nos desafía, que fue exitosa como madre en la crianza de una familia muy grande. Enseñarles a orar a nuestros hijos tan pronto empiecen a hablar. En la familia de Andrés Murray, en Sudáfrica, hubo 11 niños que llegaron a ser adultos. 5 de ellos llegaron a ser pastores y 4 de las hijas llegaron a ser esposas de pastores. La siguiente generación fue aún más admirable. 10 nietos llegaron a ser pastores y 13 llegaron a ser misioneros. El secreto de esta familia fue que la influencia que tuvo en sus vidas y en su casa, el devocional familiar, el culto cristiano, el culto familiar. El devocional familiar nos hace recordar que somos iglesia en nuestras casas, que muchos que hoy son grandes iglesias o grandes concilios cristianos llegaron hasta ahí, pero empezaron sus reuniones en una reunión familiar, en una casa donde se oraba, se adoraba a Dios, se estudiaba su palabra. La iglesia de Suba, de la que tengo el privilegio de ser pastor por años, nació en una casa y hemos dado a luz otras iglesias hijas en otras casas. En Filemón dice Pablo, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Está hablando de la iglesia en la casa. Entonces déjame dejarle claro la primera reflexión de esta palabra, que el Señor quiere morar en cada casa, en cada familia, en cada hogar. La segunda reflexión que les quiero compartir es los beneficios del devocional familiar. Hay muchos beneficios por hacer el devocional familiar. Hay una frase que conocí hace años y que la hemos usado en algunos encuentros, y es que la oración nos une más. Y la he compartido en las charlas de parejas también. La oración y el estudio de la palabra en pareja une mucho la relación matrimonial. Pero la oración en familia, el estudio de la palabra de Dios en familia, une mucho a la familia. O sea que un beneficio es la unidad de la relación matrimonial, es el fortalecimiento de la relación matrimonial, es la unidad familiar. Un beneficio del devocional familiar es que genera diálogo, el podernos contar nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, y podemos ayudarnos en oración o con algún consejo entre los miembros de la familia. Otro beneficio es tener tiempo valioso juntos. Tiempo valioso juntos. Hay personas que añoran tener a un miembro de la familia ahora en la casa, pero está lejos. ¿Cuánto añoraba el padre del pródigo ver a su hijo volver a casa? Hoy, por la pandemia, por los viajes internacionales o nacionales, cuando llegó este tema de el aislamiento social y de la cuarentena, muchos los que cogió en otro país y han bregado durante todo este tiempo a conseguir un vuelo humanitario para volver a regresar a sus países de origen, donde están sus familiares, seres queridos. Otros aún a nivel Colombia mismo los cogió en otra región muy apartada y no han podido regresar a estar con su pareja, con su familia. Pero el devocional es un tiempo que nos permite pasar juntos.
Uno se pone a mirar cómo la familia crece rápido. Mis hijos crecieron y ya hace años no viven con nosotros, ya ellos viven aparte. La familia hay que aprovecharla el tiempo que estamos juntos, porque en cualquier momento los hijos crecen y se van, y estamos solo la pareja viviendo el síndrome del nido vacío. Así que aprovechemos cuando tenemos la familia, en su defecto cuando tenemos a la pareja para orar en pareja. ¿Qué otro beneficio tenemos del devocional familiar? Orar por proyectos familiares, orar por proyectos matrimoniales, pero también por los personales. Otro sería dar gracias a Dios por cosas comunes. Tenemos cosas muy en común por las que en familia, en este devocional, podemos darle gracias a Dios. Otra sería reconocer nuestra dependencia al Señor. Necesitamos que Él nos guíe en todas las cosas, que Él direccione nuestro caminar diario a todos los miembros de la familia. Reconocer que necesitamos de Él, que sin Él, como dice en San Juan capítulo 10, dice 10:10, dice: separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Pero también el devocional de familia nos da otro beneficio, y es fortalecer los vínculos de pareja, los vínculos entre hermanos, los vínculos en la familia. Cuántas peleas, cuánta violencia entre hermanos en el Día de las Madres, dicen las noticias, porque hay resentimientos familiares que se traen del pasado, de la crianza, o porque papá o mamá tuvo cierta preferencia por uno de los hijos, y en ese día muchos se embriagan y ya se abren las heridas y se encienden en agresión, en violencia. Y las noticias dicen que el Día de la Madre hay mucha violencia en Colombia. Pero cuando se ora en familia, se fortalecen los vínculos de unidad entre hermanos, entre padres e hijos, hijos y padres, entre la pareja. Pero también otro beneficio es poder consolidar cambios grandes que puedan surtir grandes efectos en la familia. Cuánto deseamos que un miembro de la familia sea libre del alcoholismo, y cuando la familia se une a orar porque Dios libere a ese miembro que está esclavo del alcohol, Dios puede hacer ese cambio. Cuánto necesitamos que un miembro de la familia sea libre de alguna adicción. Cuánto necesitamos que un miembro de la familia sea libre del rencor, se le sane alguna herida que está abierta, se le llenen ciertos vacíos que están ahí. Necesitamos grandes milagros, y se pueden suscitar cuando oramos en familia. Encontré algo que me llamó la atención sobre razones por las cuales todo hogar cristiano debiera dedicar tiempo a la oración y la adoración familiar, y se lo voy a compartir rápidamente. Una es otra, que esto lo podríamos agregar a lo que acabo de compartir en los beneficios del devocional familiar. Una es enviarle a usted con corazón feliz a la tarea cotidiana más fuerte para el trabajo, determinado a cumplir bien sus deberes para la gloria de Dios. Otra es: dará a su vida fortaleza para enfrentarse al desaliento, las desilusiones, las adversidades inesperadas que puede hallar. La otra es también hará que usted consciente durante todo el día de la presencia atenta e invisible de Dios, quien hará que su vida sea más vencedora en cada pensamiento o cosa que se levante en su contra. Otro beneficio es que va a endulzar la vida del hogar y lo va a enriquecer de un modo que ninguna otra cosa lo puede hacer. Otro beneficio es que va a disolver todos los malos entendimientos y aliviará las fricciones que algunas veces se introducen en los santos recintos de la familia. Otro beneficio es que lo va a sostener. Va a sostener a los jóvenes de la casa cuando salgan del techo paternal, y determinará en gran manera la eterna salvación de los hijos. Otro beneficio es que va a ejercer una saludable y amplia influencia sobre aquellos que en algún tiempo pueden ser huéspedes del hogar. Cuando lleguen visitas a nuestra casa y sepan que la casa se adora a Dios, ellos pueden ser invitados y podemos orar por las peticiones de ellos, y podemos ejercer una santa y saludable influencia sobre sus vidas. Otro beneficio es que va a reforzar la obra de su pastor en el púlpito y estimulará toda actividad de la iglesia.
que lo que se predica en la iglesia, los cristianos van a vivenciarlo afuera, y en este caso en sus casas. Otra es que va a ser un estímulo y un ejemplo para que otros hogares tengan la misma clase de vida, servicio y adoración. Y finalmente, la palabra de Dios lo requiere. Y si obedecemos a Dios y honramos al dador de todo buen don y la fuente de toda bendición, nosotros seremos los beneficiarios. Así que esa es la segunda reflexión que quiero dejarle: los beneficios del devocional familiar. Y la tercera es cómo hacer el devocional familiar. Una de las formas de hacerlo es citar a todos los miembros de la familia. Si alguno sabe tocar algún instrumento, dar la oportunidad de participar con el tocar el instrumento. Orar, cantar, memorizar textos bíblicos, dialogar sobre un pasaje de la Biblia, cantar o contar un testimonio o un episodio de nuestra vida. Se puede usar barajas bíblicas. Yo cuando mis hijos estaban en la casa, yo tuve barajas bíblicas en la casa, y es una manera muy creativa, muy divertida y muy participativa de aprender de la Biblia. Todavía en las librerías la venden, las librerías cristianas. Otra forma de hacer el devocional familiar es dramatizar con los miembros de la familia historias bíblicas. Otra es ver un video que tenga cierta reflexión, cierto testimonio, cierta inspiración a los que conforman el devocional familiar. Otra es leer y reflexionar un salmo, un proverbio. Y finalmente, utilizar libros devocionales como el Andar Diario con Dios, el Día tras Día, o el Pan Nuestro de cada día, o Celebrando a Diario con el Rey. Estos libros devocionales cristianos nos ayudan también a darle un aire muy acogedor y muy variado al devocional en familia. Y para terminar, déjeme compartirle 3 principios, en cuarto lugar, que deben converger en nuestro devocional familiar. El primero es la disciplina. En mi experiencia familiar, yo establecí el devocional familiar un día de por medio. Lo establecí que todos debíamos tener oración devocional todos los días, pero a nivel familia, un día de por medio. Lo establecí como una disciplina que marcó la vida de mis hijos y la vida de mi esposa y la mía hasta hoy. El segundo principio que debe converger en nuestro devocional familiar es el compromiso. Debe haber un compromiso que permanezca. Yo lo establecí en la casa como un compromiso que ha trascendido en nuestras vidas hasta hoy. Cuando visito a mis hijos o ellos me visitan, tenemos la oportunidad de orar en familia nuevamente. A veces por teléfono, pero más que todo en familia. Hemos hecho devocionales por teléfono cuando han habido algunas cosas específicas, puntuales, o algunas situaciones que han ameritado reunirnos por teléfono para orar y hacer devocional por teléfono. Pero el tercer principio que debe converger en el devocional familiar es la perseverancia. Con mi esposa lo seguimos haciendo hasta hoy. Aunque los hijos ya no están en la casa, cuando vienen a nuestra casa oramos con ellos. Pero por lo menos con mi esposa nos tomamos de la mano y oramos los dos haciendo nuestro devocional. O nos arrodillamos los dos para hacer nuestro devocional. En Hechos 1:14 dice la Biblia que todos estos perseveran unánimes en oración y ruego, y con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Está hablando de la familia de Jesús biológica y espiritual. En oración perseverante, dice que perseveraban unánimes en oración. Estaban orando en una actitud perseverante. No estaba Jesús porque Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo. No estaba José, el esposo de María, porque había muerto. Y no estaba Judas porque Judas se había ahorcado. Pero el resto de la familia biológica de Jesús y la familia espiritual estaban allí. Dice la Biblia que estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos, entre otros. Y lo vemos que están orando, esta familia en oración perseverante. Cuando vamos al caso de Cornelio en Hechos 10:2, dice la palabra del Señor que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo he usado este texto en varias ocasiones, y a Cornelio también en algunas de las reflexiones pasadas, pero hoy quiero llamar su atención
en esa parte que dice que oraba a Dios siempre y que era temeroso de Dios con toda su casa. Que generó que la casa de Cornelio toda fuera temerosa de Dios, que oraban a Dios siempre. Era una familia donde estaba insertado el devocional familiar. Que el cónyuge o el hijo o la hija asume el liderazgo del devocional cuando la cabeza de la familia no lo haga porque está ausente, porque llega muy tarde, porque está desanimado, porque se murió. Que siempre haya alguien, preferiblemente el hombre, pero si no está por alguna circunstancia, que la esposa tome la iniciativa del devocional. Un hijo mayor, un hijo espiritual, tome la iniciativa. Que siempre algún miembro de la familia esté puyando que hay que hacer el devocional. En mi casa, cuando los chicos estaban con nosotros, yo a veces estaba muy cansado. Yo no me hallaba pensando en hacer el devocional a esa hora, tarde, cansado, ya con sueño. Pero llegaban a la cama y decía: hoy nos toca devocional. Y tocaba, como dice en Hebreos 11, sacar fuerza, debilidad y hacer el devocional con ellos. Que siempre le cumplamos esa cita al Señor. Somos a veces malos para cumplir citas, pero esa cita con el Señor la cumplamos siempre. Es una cita sagrada, determinante para nosotros, para nuestra familia. Una recomendación más es no hacerlo muy extensivo. Hay que dosificarlo según las edades de los hijos. Hoy muchos quieren ir a las misiones, quieren ir a predicar en las naciones de la tierra, pero no quieren hacer el devocional en familia, que son 3, son 5, son 7 personas que están allí, pero si quieren ir a las naciones a predicarle a los miles. Si no somos capaces de predicarle, de compartir, de orar con los pocos, menos podremos ir a las naciones a llegar a las multitudes. Las familias cristianas más saludables, las familias cristianas más felices, más unidas, más prósperas, más eficientes en el alcance de sus metas, más victoriosas, son las que tienen intimidad con el Señor. En Josué 24:15, vuelvo a retomar este pasaje, dice Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no solamente era un líder de una nación de Israel, sino que era el líder de su propia familia. Qué desafío para los que somos pastores, para los que somos líderes y para los que gobiernan. Se hace el liderazgo afuera muy bien, pero a veces descuidamos el liderazgo en nuestra casa. Descuidamos lo que dice Josué: yo y mi casa. Josué dijo: yo y mi casa. Cuando yo leí esa expresión, yo y mi casa, me acordé de una frase que aprendí de niño de una tía que decía: el burro adelante patea. Y yo recordaba que es que uno no debe colocarse uno en primera persona y luego a los demás, sino a los demás y por último uno. Hasta que entendí que la razón de Josué decir yo y mi casa era colocándose como el ejemplo a la cabeza. Yo primero a la cabeza y luego mi casa. Si yo sirvo al Señor, mi familia puede hacerlo también, porque yo les marco derroteros, desafíos, inspiración. Es lo que está diciendo Josué. Josué había conocido la presencia de Dios, la había visto descender sobre el tabernáculo de Moisés, la había visto sobre el monte del Santo, había visto la presencia de Dios en el rostro de Moisés transformado al estar en la presencia de Dios en Éxodo 33:11. Había visto la presencia de Dios en la columna de fuego de noche. La había visto, la Biblia dice en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés salía del tabernáculo lleno de la presencia de Dios para hablarle al pueblo, y como Josué nunca se apartaba del tabernáculo, pues veía la gloria de Dios, la presencia de Dios, cómo transformaba la vida de Moisés, cómo resplandecía en la vida de Moisés. Pero Josué también había visto la presencia de Dios en la columna de fuego de noche y la columna de humo de día, guiándolos al pueblo de Israel por el desierto. Había visto la presencia, la gloria de Dios en el maná, en el agua salir de la roca, en la adoración, en los codornices y en tantos escenarios
él vio en el desierto la presencia de Dios, o pudo sentirla. Conocía la bendición que trae el habitar en la presencia de Dios. Que tanto, mi hermano, mi amigo, conoces el estar en la presencia de Dios. Cuando se tiene intimidad con Dios en familia, se siente ánimo, se tiene gozo, se tiene deseo de servir a Dios en familia. Muchas veces no hay deseo de servir a Dios porque no se busca la presencia de Dios. El servicio a Dios se aprende en casa, en la intimidad con Dios. Josué había hecho esto desde su casa, por eso, desde su intimidad, por eso logró levantar una familia de servidores. Por eso pudo decir con certeza: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué estás haciendo con tu casa? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Muchos que son cabeza de familia no convocan a los suyos a lo espiritual. La familia se reduce solo a lo material, al estudio, a las tareas, a la internet, a la televisión, a las comidas, al sueño, a los chistes, a otras cosas, menos al tiempo devocional en familia. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Estás levantando como Josué una descendencia, una familia de servidores para Dios? Y puedes decir: yo en mi casa serviremos al Señor también. O la familia está ocupada en todo menos en el tiempo que se debe compartir con Dios. Y cuando la familia se ocupa solo de lo material, de lo secular, terminan llenos de heridas, de ataduras y de vacíos. Quiero concluir diciéndole: haga hoy el compromiso de dirigir el devocional familiar, de participar o de reemplazar a quien seguramente lo hacía, pero hoy ya no lo está haciendo porque está desanimado, se murió, se fue, se trasladó o se apartó del camino de la cruz. La presencia de Dios en la familia la llena de bendición. Comprométase con su esposo, comprométase con su esposa, con los hijos, con Dios, consigo mismo, a tener devocional de familia. Es urgente hoy más que nunca tener devocional familiar. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor que nos ayude a hacer de esta palabra una realidad viviente en nuestras vidas, en nuestras casas. Soberano Dios, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Te rogamos, Señor, que nos perdones cuando no hemos cumplido el rol de sacerdotes en nuestra casa. Oh Dios amado, cuando hemos permitido que el enemigo inocule en nuestras casas cosas que son nocivas, que son dañinas. Cuando le hemos dado lugar al enemigo, le hemos dado derechos al diablo que meta su dardo y haga estrago en las relaciones matrimoniales, en las relaciones padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos. Oramos, Señor, que se vuelva a levantar el altar familiar en cada casa, que en cada casa se fortalezca el altar familiar, el devocional familiar se nutra, se robustezca, se renueve donde ya se tiene, pero ha caído en monotonía, ya no hay interés de hacerlo, se negocia fácilmente, se mira como algo opcional. Señor, que se pueda renovar, se pueda levantar ese altar y se pueda, Señor amado, robustecer y se pueda hacer del devocional algo, oh Dios, que realmente sea un deleite compartir esos tiempos en familia. Perdona a aquellos que no lo han hecho, Señor amado, nunca el reunirse con su pareja o su familia a orar. Perdona a los que lo hacían pero lo descuidaron, lo abandonaron, tienen su altar en ruinas. Señor, perdónales y que esta palabra los desafíe a levantar el devocional, el altar familiar. Que se levanten sacerdotes en cada casa. Oh Dios, levanta a un hombre o a una mujer en cada casa que se presente delante de ti en favor de la familia y se levante con la familia a buscar el rostro del Señor, a estudiar tu palabra, a adorarte en espíritu y en verdad en casa. Hoy más que nunca, como Josué, podamos tener motivos muy poderosos para buscarte y servirte como familia. Que los que somos líderes de tu pueblo y los que gobiernan en nuestra nación
tanto ellos como nosotros podamos entender, Señor amado, que tenemos un liderazgo en la tierra, Señor, en el ministerio, otros en cuestiones de ley, pero Señor, que sobre todas las cosas velemos por el liderazgo espiritual en nuestras casas, porque nuestras familias estén unidas, armoniosas, llenas del Espíritu Santo. Que a través del devocional familiar podamos sacar de la casa la contienda, la disensión, la infidelidad, oh Dios amado, la frialdad en las relaciones, el rencor, el desamor, todo lo que el diablo ha inoculado, la infidelidad, la mentira, el engaño, el resentimiento, la raíz de amargura, todo lo que el diablo ha inoculado pueda salir en el nombre de Jesús cuando nos levantamos como una familia que ora, unida. Que nos levantemos como estas familias saludables, felices, unidas, prósperas, eficientes, que alcanzamos nuestras metas y victorias, que agradamos al Señor, que inspiramos a otras familias al devocional, que insertemos en nuestra casa los devocionales, oh Dios amado, con disciplina, con compromiso, pero también con perseverancia. Que no olvidemos que la familia que ora unida permanece unida. Oramos, oh Dios, que miremos el devocional como una urgencia en las familias de tu iglesia en los tiempos de hoy. Hoy más que nunca, como está el mundo de al revés, necesitamos familias que oramos, que buscamos de Dios y nos llenamos de tu presencia. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos, gracias por habernos escuchado, haber escuchado esta palabra. Esperamos que la pueda encarnar en su vida, su cotidianidad, y pueda compartírsela a otras personas que la puedan necesitar en este momento. Un abrazo, se les ama mucho y seguimos orando que Dios traiga provisión y protección para sus vidas y su familia. Dios los bendiga más.